a la elaboración del plan para vigilancia y prevención y control del COVID en el trabajo, básicamente en el lineamiento, en el punto 5, en el cual describe los 7 lineamientos básicos de bioseguridad que dicta el Ministerio de Salud. Dentro de ellos, podíamos observar como el primer lineamiento el tema de la limpieza y desinfección del centro de trabajo. Como segundo, la evaluación de las condiciones de seguridad de trabajo previo al regreso o reincorporación del centro de trabajo. Tercer lineamiento, el lavado y desinfección de manos obligatorio. Como cuarto lineamiento, la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Quinto lineamiento, medidas preventivas de aplicación colectiva. Sexto lineamiento, medidas de protección personal. Y el séptimo y último lineamiento sería la vigilancia de la salud del trabajo de los trabajadores en el contexto del COVID-19. Perfecto, ahí nos habíamos quedado, ¿cierto? Comenzamos con el primer lineamiento. El primer lineamiento que debe estar, o sea, miren, les digo, estos 7 lineamientos que hemos descrito acá deben estar sí o sí descritos y planteados con las estrategias adecuadas dentro de su plan para vigilancia y prevención y control del COVID-19, ¿no? Son 7 lineamientos que la norma, en ese entonces, la 239, la 265, la 283, me determinaba que debían ser de carácter obligatorio dentro del plan de para vigilancia y prevención y control del COVID. ¿Perfecto? Entonces pasamos a escribir cada uno de los lineamientos y vamos haciendo de repente algunas pausas también, si ustedes quieren intervenir o dar a conocer algunas experiencias con respecto a, a la elaboración de este plan o si los han incluido o de qué forma los han hecho. ¿Perfecto? El primer lineamiento tiene que ver con la limpieza y desinfección del centro de trabajo. Acá tenemos dos conceptos muy importantes, conceptos básicos, que es limpieza y que es desinfección, ¿no? La limpieza básicamente es la eliminación de suciedad, ¿no es cierto? Las impurezas de las superficies, ¿no? Con la utilización de agua, jabón o detergente, ¿no? Limpieza puede ser la limpieza, digamos, del piso, ¿no? Pues la limpieza puede ser eliminando, recogiendo los desechos que pueda encontrar sobre la superficie del piso, ¿no? Para eso yo utilizo una herramienta de limpieza, ¿no? Como es la escoba, el recogedor. Esa es limpieza, eliminar la suciedad. ¿Perfecto? En cambio, la desinfección va un poco más allá, ¿no? Es el que, ¿no? El que va a reducir aquellos agentes químicos, ¿no? Con métodos físicos, ¿no? Puede determinarse, por ejemplo, la desinfección de microorganismos, ¿no es cierto? Pueden ser virus, bacterias, hongos, ¿no? La desinfección va a tener una acción mucho más efectiva sobre aquellos microorganismos que muchos de ellos puedan ser patógenos. O sea, es decir, patógenos que nos puedan causar una enfermedad, que nos puedan causar, no sé, pues de repente una reacción alérgica o lo que fuese. ¿Correcto? Entonces, la desinfección básicamente ya tiene una acción mucho más profunda, ¿no? Dentro de la normativa dice que se establece la limpieza y desinfección de todos los ambientes de trabajo, ¿no? Mobiliarios, herramientas, equipos, útiles de escritorio, ¿no? Y en este caso también podría ser vehículos, ¿no? Para esto, ¿qué tienes que hacer tú? Desarrollar un conjunto de procedimientos, ¿no? Con una metodología, que es, la metodología es el orden del procedimiento, ¿no es cierto? ¿No? Determinar también el tema de la cantidad, el porcentaje, el grado, ¿no? Del insumo, líquido, sustancia que tú vas a utilizar, la frecuencia en la cual la vas a utilizar, el tiempo de exposición de esta sustancia ante el agente patógeno, ¿no? O el microorganismo. Eso va a determinar también que la desinfección sea eficiente o no sea eficiente.
¿no? Entonces, en este punto yo quiero que ustedes tomen bien estos dos conceptos, el de limpieza y desinfección, ¿no es cierto? Limpieza, eliminación de suciedad, ¿no? Quitar algunos residuos de algunas superficies, ¿no? Y la desinfección ya es una acción que ya utiliza un agente químico, ¿no? Con métodos físicos para eliminar los microorganismos. Microorganismos que muchos de ellos pueden ser microorganismos patógenos, bacterias, virus y los demás. ¿Perfecto? Entonces, con respecto a la limpieza y desinfección del campo de trabajo, lo primero que vamos a hacer es enlistar los insumos y materiales para realizar la limpieza y desinfección de los ambientes y las superficies, ¿no? Puedo utilizar la lejía, que es el hipoclorito de sodio, ¿no? Puedo utilizar detergentes, ¿no? Puedo utilizar como herramienta los trapeadores, paños de limpieza desechables, guantes impermeables de nitrilo, o puede ser guantes de hule, ¿no es cierto? Bolsas plásticas de basura. Eh, y es importante indicar de manera explícita otros que se puedan requerir, ¿no es cierto? O sea, cuando digo de manera explícita, porque cada uno de ustedes hará ahora, por ejemplo, van a tener una tarea, ¿no? Para la elaboración de un plan para vigilancia y prevención del COVID, en el cual en estos puntos ustedes van a tener que describir, no solamente listar los insumos, sino también los materiales. De acuerdo, ustedes de repente tomarán como referencia los puestos de trabajo a los cuales están destacados ahorita, ¿no? Perfecto. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo la lejía, tiene que tener una composición, digamos, por ejemplo, ¿no? 20 mililitros de hipoclorito de sodio por 1 litro de agua, ¿no? Ese está dispuesto para tales superficies, ¿no? Utilizaré la lejía solo en aquellas superficies que no sean corrosivas, no utilizaré sobre equipos o herramientas electrificadas, solo utilizaré de repente sobre aquellas superficies metálicas que tengan una pintura anticorrosiva que cubre el metal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque una de las acciones nocivas de la lejía, ¿no? Que es altamente corrosivo. Por ejemplo, uno podría hacer desinfección con la lejía sobre equipos de repente que no tengan una pintura o una superficie anticorrosiva. Equipos electrificados también puede ser que pueda causar corrosión en los circuitos internos. ¿Perfecto? El tema de detergentes. En detergentes, bueno, eso sí ya, se puede utilizar para unas superficies que tengan mayor rugosidad, ¿no? El tema de herramientas o instrumentos a utilizar, los trapeadores. ¿Por qué ponemos trapeadores y no escobas, por ejemplo, ¿no? El uso de escoba sobre aquellas superficies que pueda levantar polvo están prohibidas, ¿no? Porque la escoba va a exacerbar, va a levantar, ¿no es cierto?, al virus que está posado de repente sobre la superficie del suelo, ¿no? Entonces, es preferible utilizar un trapeador humedecido, de repente en hipoclorito de sodio, ¿no es cierto?, diluido en agua. Voy a hacer la desinfección de la superficie del suelo, ¿no? Eh, Paños de limpieza, ¿no? Por ejemplo, yo tomo como estrategia lo siguiente: tener paños de limpieza eh, con colores distintos. Por ejemplo, al personal de limpieza yo le doy un trapo rojo que va a ser exclusivamente para la limpieza de servicios higiénicos. Por ejemplo, le doy un trapo verde que va a ser exclusivamente de repente para limpieza de áreas comunes, ¿no? Pasamanos, manijas de las puertas, superficies, digamos, de estantes que estén en las áreas comunes, no sé, la sala de espera, digamos, los muebles que tengan que ser de superficie lisa, no deben ser de tela, ¿no? Que va a ser difícil de limpiar o desinfectar. Entonces, para eso yo les doy un trapo verde, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Entonces diferenciamos este color rojo y verde. Para evitar que el personal de limpieza utilice el trapo
o el trapeador o el paño, digamos, de servicio higiénico, lo puede utilizar en las áreas comunes, ¿no? Lo que va a hacer es una contaminación cruzada, ¿no? Llevar los gérmenes, virus, bacterias, lo que fuese de los servicios higiénicos, los va a llevar a las áreas comunes. Entonces, eso también me va a ayudar, el color me va a ayudar a diferenciar cuando haga la limpieza o desinfección de sus paños, el lavado de sus paños o trapeadores. ¿Sí? Entonces, ya saben, los de rojo los va a extender en un cordel, ¿no es cierto?, donde haya ventilación, ¿no es cierto?, lo va a extender los rojos muy separados de los verdes, para evitar esa contaminación cruzada, ¿no? Y utilizo, por ejemplo, los paños amarillos. Los paños amarillos se los entrego directamente al trabajador, ¿no? Ustedes van a ver que con respecto a la limpieza y desinfección del área de trabajo, no solamente va a estar a cargo del personal de limpieza, sino también deberá estar a cargo, sino también deberá estar a cargo, ¿no? El tema de la limpieza y la desinfección también estará a cargo del propio trabajador. O sea, no dejar el tema de la limpieza y desinfección únicamente al personal de limpieza, sino también dentro de las tareas, dentro de mis estrategias que voy a escribir, es darle una responsabilidad al propio trabajador para que haga la limpieza y desinfección de su área de trabajo. ¿Perfecto? Para eso se le dotará de repente como insumo, de repente un pulverizador con alcohol de 70 grados, o de repente se le dotará de un pulverizador con hipoclorito de sodio disuelto en agua. ¿Perfecto? Entonces, en las capacitaciones, en mi metodología, en mi procedimiento de limpieza, yo le diré, ¿no?, al trabajador que va a hacer la limpieza de su área de trabajo, le voy a dotar de un paño amarillo. ¿Para qué? Para que él pueda utilizar ese paño amarillo para hacer la limpieza y desinfección de su propio trabajo. Las superficies, de repente, no corrosivas, voy a utilizar el hipoclorito. Va a rociar el hipoclorito y con el trapo va a comenzar a secar. De repente, en aquellos equipos, digamos, corrosivos o equipos electrificados, ¿no? Va a utilizar el alcohol de 70 grados o un alcohol isopropílico, ¿perfecto? Para desinfectar estas superficies, ¿no?, que son corrosivas o superficies de equipos electrificados. Dentro de mis procedimientos de limpieza y desinfección, determinaré que la limpieza y desinfección de todo equipo electrificado deberá de ser desconectado de la fuente eléctrica. Ninguna limpieza o desinfección se debe hacer con el equipo prendido. Mucho más prendido o conectado a la fuente eléctrica. ¿Perfecto? Perfecto. Con respecto al cuidado de la persona, ¿no? Se le debe dotar de guantes impermeables, pueden ser de nitrilo, o pueden ser aquellos guantes de Hebe, ¿no?, que es un poco más grueso, ¿no? Con respecto al tema de las bolsas plásticas, es importante que las bolsas plásticas tengan diferentes colores, ¿no? Las bolsas negras se van a utilizar para residuos comunes, por ejemplo, ¿no? Las bolsas amarillas, de acuerdo pues al centro en el cual estén trabajando, de repente en mi puesto de trabajo, en mi empresa, utiliza de repente insumos con radiación, por ejemplo, no sé, pues trabajo en una clínica, hay placas radiográficas, ¿no? Hay insumos que utilizan para radiografía, entonces le van a ser desechados en la bolsa amarilla, por ejemplo, ¿no? De repente trabajo en un centro de salud y hay restos, digamos, de una biopsia, o de repente soy cirujano dentista, tengo un resto de una pieza dental, de repente he hecho la limpieza y desinfección de una herida,
¿no? Entonces, esos elementos o esos residuos biocontaminados se van a ir a la bolsa de color rojo. ¿Perfecto? Si tengo de repente papeles, cartones, se van a ir, ¿no es cierto?, a una bolsa color café, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que vamos a utilizar ahí son bolsas plásticas de basura que sean diferenciadas para poder segregar el tipo de basura que tú estés generando, ¿no? Hay en el tema de generación de residuos, tenemos residuos municipales y no municipales. Los municipales son aquellos que no tienen mayor riesgo a la salud. Esos van a tener que de ser desechados en esas bolsas negras y tendrán que ser llevados a la empresa de servicio de recojo de basura municipal, por ejemplo, ¿no? Y los no municipales son aquellos desechos que tienen algún riesgo a la salud, ¿no? Que van a tener que ser almacenados y recogidos por una empresa de prestación de servicios, ¿no? En la cual va a recoger esos elementos y los va a transportar y los va a eliminar. Entonces, para eso sí hay que contratar una empresa de prestación de servicios, ¿correcto? Entonces, esas cositas también hay que estar viendo de acuerdo para establecer la metodología, los procedimientos, ¿no es cierto?, de manipulación que me va a dejar como residuo la limpieza y la desinfección. ¿Perfecto? Enlistar los ambientes y superficies considerados, ¿no? En este caso, lo que hay que hacer también es, dentro de mis procedimientos, ya les había dicho, ¿no es cierto? Por ejemplo, tengo yo 4 servicios higiénicos en la empresa. Por lo tanto, el personal de limpieza, digamos, ya va a hacer con tan frecuencia la limpieza de los servicios higiénicos. Y esto va a tener que ver también a consideración de la afluencia de personas, ¿no? Si la afluencia de las personas es frecuente, la limpieza de servicios higiénicos será permanente, ¿no? Diré, no sé, si está en un trabajo en una empresa en la cual hay bastantes personas y utilizan pocos servicios, y hay pocos servicios higiénicos y utilizan más las personas, ¿no? Entonces, la frecuencia y la desinfección será permanente, ¿no? Constante, no sé, le pondré cada 30 minutos, cada hora, cada 3 horas, cada 4 horas, una vez al día, no sé, voy determinando la frecuencia de la limpieza de los ambientes. Hay otros ambientes que tienen menos afluencia, perfecto, o ambientes en las cuales la actividad laboral de repente es pasiva, ¿no? Hay otras áreas en las cuales, o ambientes donde el área laboral es activa, ¿no? Generan bastante de repente contaminación, generan bastantes residuos. Entonces la frecuencia de limpieza, ¿no?, y desinfección también será mayor. Por ejemplo, en los centros médicos, hospitalarios, todo servicio de salud, ¿no? Obstétricos, odontológicos, médicos, de cualquier asistencia médica, ¿no es cierto? Por ejemplo, la frecuencia de limpieza y desinfección tiene que ser posterior a la atención de cada paciente, ¿no? Se atiende al paciente, se hace la limpieza y desinfección. Se atiende al paciente, se hace la limpieza y desinfección. Y entonces la frecuencia, ¿no es cierto?, es mucho más, ¿no es cierto?, es mucho más, ¿cómo se puede decir? Es mucho más, es mayor la frecuencia. ¿Perfecto? En aquellos ambientes, por ejemplo, donde son oficinas, ya les decía, donde la actividad es pasiva, probablemente yo podría decir que la limpieza y la desinfección del ambiente de trabajo será previa a la actividad laboral y al final de la actividad laboral. Para lo cual al trabajador que esté encargado de la limpieza de su área de trabajo se dotará de un paño amarillo con un atomizador de hipoclorito de sodio y un atomizador con alcohol de 70 grados, ¿no? Entonces voy viendo la frecuencia, ¿perfecto? Y eso tiene que estar dentro de sus lineamientos, en esta parte de limpieza y desinfección. Como guía, ustedes pueden utilizar la guía para limpieza y desinfección de manos y superficies, que lo ha publicado ya el Instituto Nacional de Calidad, INACAL, la ha publicado y es muy, muy interesante. Ahí van ustedes a encontrar no solamente la frecuencia con respecto a superficies y ambientes,
sino también la concentración de algunas sustancias con respecto a cómo hacer la mezcla y cuánto tiempo debe estar esta mezcla sobre la superficie para tener un tiempo suficiente, en este caso, para degradar, ¿no es cierto?, a la pared externa del virus. Perfecto, y por lo tanto inactivar el virus. Entonces, como una guía importante es esta guía para limpieza y desinfección de las manos superficies, publicada por INACAL. La pueden conseguir, ustedes entran en internet, es muy fácil de conseguir esta, no hay que pagar ni un sol, están colgadas gratuitamente en el servicio de internet. Esto tenía que ver con respecto a las recomendaciones, con respecto a los documentos, el procedimiento específico de desinfección y limpieza, ¿no? En este que voy a poner el listado de productos químicos a utilizar, el listado de ambientes y superficies, el cronograma de limpieza y desinfección, el checklist de limpieza diaria, ¿no? Y el cronograma de capacitación sobre el uso de productos químicos. Les decía, en esta guía, pueden utilizar esta guía para hacer este listado de productos químicos a utilizar. Ahí muy fácilmente nos describen por superficies que puedo utilizar, por ambientes también que puedo utilizar. Ya les he descrito el tema del listado de ambientes y superficies, que nos va a ayudar a saber cronogramar la frecuencia, el tiempo de limpieza de cada ambiente. El checklist de limpieza diaria, miren, dice checklist de limpieza diaria. La limpieza tiene que ser diario. Perfecto. Y lo más importante es la parte formativa, en el cual se tiene que, por estos medios, ¿no es cierto?, medios interactivos como es el Zoom, por ejemplo, utilizarla para capacitar y formar a vuestro personal. Es importante capacitarlo sobre el manejo de los productos químicos, ¿no? Saber conocer muchos de los componentes de las hojas de seguridad. Todo insumo químico tiene una hoja de seguridad. En la hoja de seguridad me dice cuál es la composición química del producto, me dice también el porcentaje, ¿no es cierto?, la concentración del producto químico en este producto. Me habla también con respecto al tema de que si yo de repente por A o B podría contaminarme con el insumo químico o con el producto químico, por ejemplo, si me salpica los ojos, si los inhalo, si los consumo, los bebo, si de repente me causa una reacción alérgica en la piel, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer? En esta hoja de seguridad del insumo me va a describir básicamente qué es cómo debo reaccionar ante alguna lesión, ingesta, inhalación del insumo. También en la hoja de seguridad me va a describir el rombo de seguridad, si el grado de inflamabilidad del insumo, me va a dar también el grado de daño a la salud, me va a dar este rombo de seguridad el grado de reactividad, ¿no? La reacción que tiene este insumo al ser mezclado con otro, ¿no? Por ejemplo, yo he visto bastante en el personal de limpieza la mezcla de hipoclorito con el famoso ácido muriático, ¿no? Que ahora le cambiaron el nombre y se llama quitazarro. Cuando mezclan estos dos insumos, existe una reacción química que va a producir unos vapores, unos gases tóxicos y muchas veces inhalan y produce lesiones en las vías respiratorias. Perfecto, ahí puede causar la intoxicación, ¿no? De acuerdo al grado de inhalación también, ¿no? Entonces, esto es muy importante siempre al personal que va a manipular los productos químicos, al personal de limpieza y también al personal, a los trabajadores en general que van a estar utilizando frecuentemente algunos insumos que en su mayoría van a ser
el hipoclorito de sodio y el alcohol de 70 grados, tenemos que formarlos con respecto a estos productos químicos. Perfecto. También en la hoja de seguridad me describe cómo yo puedo reaccionar ante, digamos, el derrame de esta sustancia química, ¿no? Cómo puedo inactivarla. Si produce fuego o no produce fuego. Si produce fuego, qué tipo de extintor voy a utilizar y va a ser adecuado para poder apagar ese tipo de fuego. Entonces, esto es importante en hacer un cronograma de capacitaciones sobre el uso de productos químicos, ¿no? En las capacitaciones le voy a dar los procedimientos, la frecuencia, los insumos a utilizar por superficies, ¿no es cierto?, por áreas. Le voy a dar otra charla con respecto al conocimiento de la hoja de seguridad, que lo hemos visto. Le voy a dar una charla con respecto al uso de equipos de protección personal a que debe utilizar al manipular cada producto químico, ¿no es cierto? Y ahí tenemos cuántos. Tenemos, son 6 capacitaciones. Entonces, 6 capacitaciones tengo que programarlas, ¿no? Perfecto. Con respecto, de repente, como una guía, puedo usar los 6 pasos, ¿no es cierto?, de uso seguro y efectivo de desinfectantes, ¿no? Verificar que el producto esté aprobado, en este caso por la EPA, que, bueno, es una entidad norteamericana, para ver con respecto a la toxicidad del insumo, ¿no? Lea las instrucciones, importante en la parte posterior de todo insumo, debe leerse siempre las instrucciones. ¿Qué es lo que pasa? Que en las empresas nosotros compramos insumos por galones, por ejemplo, y luego los vertimos en atomizadores o pulverizadores pequeños, que se les dota al personal de limpieza o se les dota al trabajador en común, ¿no es cierto? Y muchos de ellos, los insumos son transparentes o tienen un color llamativo, ¿no? Yo siempre sugiero que se debe de rotular todos los envases. En el rótulo del envase debe ir las siguientes indicaciones. 1, el nombre del producto, ¿sí?, o el insumo. 2, las gráficas, ¿no?, del uso obligatorio de equipos de protección personal, acorde a la hoja de seguridad. La hoja de seguridad me dice, ¿no?, para manipular este insumo debe utilizar lentes de protección, guantes, por ejemplo. Otros dicen lentes, guantes, mascarillas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el rotulado de estos envases, este envase pequeño, de repente que yo, del galón que tenía en almacén, los he puesto en diferentes botellitas pequeñas como estas, entonces tengo que rotularlas, tengo que poner el nombre del insumo, ¿no es cierto? 2, los equipos de protección personal que deben utilizar para manipular este insumo, perfecto. Y 3, el rombo de seguridad. ¿Perfecto? Sí. La limpieza de superficie previa, dice, ¿no? Cuando yo voy a hacer la desinfección de una superficie, lo primero que tengo que hacer es la limpieza previa. Asegurar. No voy a desinfectar sobre el polvo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hago inspección en las áreas de trabajo con las empresas con las que laboro, un indicador claro de que no se ha hecho la desinfección en esa área, esa desinfección diaria, es la presencia de polvo, ¿no? Cuando yo veo un escritorio con polvo, quiere decir que no se ha hecho desinfección. ¿Por qué? Porque la limpieza es una acción previa. ¿Perfecto? ¿Sí? Algo muy importante, ¿no?, es el tiempo de contacto. El tiempo de contacto, ¿no? Ya habíamos dicho que la pared externa del virus está compuesta por grasa y azúcar, ¿ya? Y para inactivar el virus, lo que yo tengo que hacer es diluir esa superficie o dañar, lesionar, degradar, oxidar esa superficie. ¿Perfecto? Para eso, cualquier insumo que yo utilice tiene que tener un tiempo para que tenga el tiempo de exposición al virus. Ese tiempo va a ser
muy importante, como les decía, para degradar esta superficie externa. Yo he visto acá en Cusco que están utilizando bastante el alcohol a 97 grados o a 96 grados, ¿no? Eh, a mi parecer, pues no estaría jugando un papel muy importante con respecto a la inactividad del virus, porque el tiempo de exposición es mínimo. Recuerden que el alcohol de 96 grados es altamente volátil, ¿no? Tú pones, pasa unos segundos y ya se evaporó. Entonces, ese tiempo no es el suficiente como para dañar el virus. ¿Perfecto? Entonces, lo que se recomienda en este caso es utilizar un vehículo que puede ser el gel, ¿no? El alcohol gel hace que el tiempo de exposición o permanencia del alcohol sobre la superficie, por ejemplo, en las manos, sea mayor. Y ese tiempo va a ser importante para degradar, ¿no es cierto?, al virus. Entonces, ustedes han escuchado, lavarse la mano por lo menos 20 segundos. Ese tiempo es el tiempo suficiente para dañar el virus, ¿no? Otra forma de utilizar, por ejemplo, el alcohol de 96 grados es diluyéndolo con otro vehículo, que es el agua. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar 2,5 vasos de alcohol de 96 grados y lo voy a vertir a una jarra. 2,5 vasos de alcohol de 96, vierto a una jarra. Y le sumo un vaso de agua fría a la jarra. Perfecto, remuevo y ya tengo un alcohol lo más próximo a 70 grados. Y ahí recuerden que le he sumado el agua. Por lo tanto, el agua va a evitar, cuando yo pulverice ese alcohol de 70 grados, pulverice sobre una superficie, el agua no se evapora rápidamente. Por lo tanto, le va a dar el tiempo suficiente para que el alcohol que quedó, ese alcohol de 70 grados, que rebajé a 70, en el tiempo suficiente para poder dañar la superficie externa del virus, degradarla, ¿no es cierto?, y inactivarla. ¿Perfecto? Entonces es muy importante eso, ¿no? Como quinto paso, el uso de equipos de protección personal, el uso de guantes, ¿no es cierto? Lavarse posteriormente las manos después de utilizar los insumos, cualquier insumo, ¿no? Puedo utilizar de repente amonio cuaternario de quinta generación, que voy a disolver, ¿no es cierto? Una parte por millón, ¿no es cierto? Voy a disolver en un litro de agua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero en el momento de estar manipulando el amonio cuaternario de quinta generación, puede provocarme de repente una dermatitis, una reacción alérgica en la superficie, ¿no? De la piel. Por lo tanto, es importante siempre utilizar los guantes, ¿no? Posteriormente, al utilizar o manipular los insumos químicos, ¿no? O estos productos químicos, que lo que tengo que hacer es lavarme. Algo muy importante, siempre guardar los insumos en áreas eh, que sean de repente de mayor seguridad, ¿no? El tema del almacenaje, almacenar los insumos químicos de repente fuera del alcance ¿cómo se llama?, de fuentes de calor, ¿no? Porque de repente en mi rombo de seguridad este insumo tiene un grado 2 de inflamabilidad, un grado 3 de inflamabilidad, ¿no? Y lo dejo al lado del calefactor. Probablemente al aumentar o aumentarse la temperatura pueda prenderse en fuego, ¿no? Uno, por ejemplo, en inflamabilidad es alta el alcohol, por ejemplo, ¿no? En mi rombo de seguridad supongo que debe estar en 3 o 4. 3 puede estar, ¿no? ¿No? 3 grados. Perfecto. Entonces es muy importante siempre tener en consideración estos 6 pasos con respecto al uso efectivo, ¿no?, de desinfectantes, ¿no? Volvemos a repasar. Verificar que los productos estén aprobados. 2. Leer las instrucciones del insumo químico
Y si lo he comprado en galón y lo voy a separar en diferentes pulverizadores, colocar el nombre del insumo, dos, el rombo de seguridad y qué equipos de protección personal deben utilizar para manipular esto, ¿no? Limpieza previa, no mezclar con la suciedad, ¿no es cierto? Luego, el tiempo de contacto de estos insumos debe ser el indicado, de acuerdo al fabricante, ¿no es cierto? Indicado para poder degradar. Utilizar los guantes, lentes o lo que fuese para proteger, ¿no es cierto?, con contacto directo con el insumo, el tema de guardar o almacenar adecuadamente los insumos, ¿no? ¿No? Muy lejos del alcance, como siempre dicen, ¿no? Del alcance de los niños, y también con respecto a no estar cerca a algunas fuentes de calor. Acá tenemos un cuadro con respecto al producto, ¿no es cierto?, a la presentación, la indicación de uso y los riesgos para la salud. Entonces, estos cuadritos ustedes tienen que desarrollarlos, ¿no? Estos cuadritos los desarrollo, ¿no es cierto?, y lo voy a colocar en almacén, ¿no? Para quien manipula también esto, ¿no? Y cuando yo haga la capacitación al personal de limpieza, al personal en común, a todo el trabajador en común, también le voy a hacer la lectura de estos cuadros, ¿no? Para decir, ¿no? Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, ¿no? Que es la oxigenada. ¿En qué viene? En líquido, ¿no es cierto? ¿No? Es un blanqueador desinfectante, es irritante ocular, nasal, ¿no es cierto? Entonces, te va dando ahí todos los riesgos asociados a la manipulación, ingesta, inhalación, ¿no es cierto?, de este producto. Entonces, es importante también que ustedes desarrollen dentro de su plan, desarrollen este cuadro en el cual describe los productos, la presentación, indicación de uso y el riesgo a la salud. ¿Perfecto? Segundo lineamiento. Sonia, ya. Evaluación de las condiciones de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación del centro de trabajo. Miren, acá tenemos dos términos distintos, regreso y reincorporación. ¿Perfecto? El regreso se va a determinar a los trabajadores que estuvieron en cuarentena. ¿Perfecto? La cuarentena que tuvimos más de 100 días, ¿no es cierto?, que estuvo guardadito en su casa, ¿no es cierto? Esos son los trabajadores que regresan al trabajo. ¿Perfecto? Aquel que no tuvo sintomatología, que no se infectó, que estaba guardado en su casa, él hace el regreso a su puesto de trabajo. ¿Sí? O aquellos puestos de trabajo que son los esenciales, que nunca han parado, ¿no es cierto? Y en el listado, por ejemplo, se va a determinar como regreso al trabajo aquellos trabajadores que no han sido infectados. ¿Correcto? Han estado continuando en 20 trabajos esenciales, ¿no? Ellos van a estar en el listado de trabajadores de regreso al trabajo. Ahora, la reincorporación son aquellos trabajadores que cuentan con una alta epidemiológica. ¿Qué quiere decir? Aquellos trabajadores que se infectaron. Pues estoy trabajando normal y me infecto hoy día, por ejemplo, ¿no? Me detectan, ya sea por signos o síntomas, o de repente me detectan porque ha habido un tamizaje, ¿no? Hay un descarte de unas pruebas rápidas de la empresa. Y bueno, yo era sintomático, no sabía que tenía la enfermedad, ¿no es cierto? Y me hacen la prueba, salgo positivo, me voy a ir, ¿cuánto? 14 días. ¿Sí? 14 días me voy a ir a hacer el aislamiento domiciliario, un aislamiento de un puesto de salud, ¿no es cierto? De repente en un centro de salud, no lo sé. Entonces yo voy a mi aislamiento. Cuando regreso yo a la actividad laboral, ahí se considera como reincorporación al trabajo. ¿Correcto? El personal de salud, ¿no es cierto?, debe contar con todos los datos de los trabajadores,
las características que deben de tener, ¿no? Es importante que el personal de salud tenga acceso al examen médico ocupacional, por ejemplo. Es importantísimo, ¿no? Nos sirve como para antecedentes, ¿no? Y conocer claramente con respecto a la acción clínica, ¿no? Del paciente. Cuando el trabajador se reincorpora, el personal de salud debe realizar la evaluación de salud del trabajador. ¿Perfecto? Para determinar si sigue una cuarentena o se reincorpora. ¿Perfecto? El personal de salud también debe gestionar y ejecutar para todos los trabajos los siguientes pasos. El primero es la identificación de los riesgos por puesto de trabajo. Segundo, aplicar la ficha sintomatológica. Tercero, control de temperatura. Y como cuarto punto, la aplicación de pruebas serológicas o moleculares, ¿no es cierto?, del COVID-19. Con respecto a la identificación de riesgo de puesto de trabajo, los puestos de trabajo de acuerdo al riesgo de exposición van a ser bajo, medio y muy alto. ¿Perfecto? Se va a determinar un riesgo bajo, ¿no es cierto?, a aquellos puestos de trabajo, ¿no es cierto?, en los cuales, por ejemplo, estén trabajando en un área administrativa, ¿no?, con distanciamiento adecuado, con una área ventilada, utilizando sus equipos de protección personal, en este caso las mascarillas, ¿no es cierto? Entonces, a ese personal que está destacado a esa área, se le va a poner un riesgo de exposición bajo. A riesgo de exposición medio, por ejemplo, aquel personal que tiene contacto con terceros, por ejemplo, con proveedores, por ejemplo, en atención al cliente, personal de seguridad, de guardianía, ¿no? Ese personal o personal de ventas, ese personal tiene un contacto con otras personas ajenas a la empresa, ajenas a la institución, ¿no? Y a qué persona que no sabe si está o no contagiada, ¿cierto? ¿No? Entonces, esa exposición de riesgo va a ser una exposición de riesgo medio. Riesgo de exposición alto. Generalmente se da a aquel personal de salud, ¿no? Personal de salud, personal de limpieza, ¿no? Personal de limpieza que tiene contacto de repente con áreas donde han sido atendidos pacientes positivos, por ejemplo, ¿no? Esos puestos de trabajo se van a determinar con puestos de trabajo de riesgo de exposición alto. Y el riesgo de exposición muy alto se va a determinar al personal de salud, ¿no es cierto?, que tiene un contacto directo, ¿no es cierto?, un contacto directo con pacientes COVID, por ejemplo, ¿no? No sé, puestos de trabajo de toma de muestras, procedimientos de laboratorio, atención directa a pacientes confirmados o sospechosos, ¿no?, de COVID, ¿no? Entonces, tema de morgues, por ejemplo, ¿no? Realización de procedimientos de personas de diagnóstico, ¿no es cierto? Todos ese personal va a estar en un nivel de riesgo de exposición muy alto, ¿correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, correcto, perfecto. Yo les voy a agradecer que cuando quieran utilizar sus para posicionar seguimos, ¿no? Cuando ustedes tengan que poner los cuadros en el cual estén los datos de las personas por puesto de trabajo y de riesgo de exposición a ellos, eh, se debe determinar, ¿no? Nombre del trabajador, puesto de trabajo, sede, ¿no es cierto? Si tuviese sede, bueno, sede única, ¿no es cierto? Y el riesgo de exposición al SARS-CoV-2, que es como enfermedad de coronavirus.
Perfecto. Entonces ahí se va describiendo, ¿no? Por ejemplo, un gerente general que no tiene mayor exposición, por ejemplo, con terceros, no atiende pacientes, no hace limpieza, ¿no? Por ejemplo, voy evaluando de acuerdo también a mi hiper, ¿no? Al gerente general lo pongo con un riesgo bajo. Pero de repente el gerente general es el que se reúne constantemente con los clientes para cerrar los negocios, por ejemplo, ¿no? Gerente general que tiene reuniones permanentes con diferentes empresarios, de repente inversionistas o lo que fuese. Entonces yo no le voy a poner pues un riesgo bajo, le pondré un riesgo medio, porque tiene una interacción frecuentemente con diferentes personas. Entonces es importante también evaluar nuestro hiper, evaluar, ¿no es cierto?, el tema de si es la actividad de algunas actividades de los gerentes, son actividades rutinarias o no rutinarias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de recepcionistas, ¿no? Que ya, bueno, desde el propio hecho de que es recepcionista como naturaleza de su actividad, tendría que tener un riesgo medio. Perfecto. ¿Sí? Por ejemplo, un vendedor, ¿no? Alguien en ventas, ¿no? Que tiene un contacto directo. Igual, por naturaleza de su trabajo, tiene un riesgo de exposición medio. ¿Correcto? Acá, por ejemplo, un contador. Los contadores generalmente están en oficina, no quiero decir que siempre están, pero generalmente están en riesgo bajo. Administradores. Ahora, ¿estos riesgos pueden estar variando? Sí, de acuerdo a las actividades. Por ejemplo, yo trabajé con una ONG, ¿no? La ONG inicialmente, muchos de los trabajadores estaban haciendo trabajo remoto, estaban haciendo trabajo en casa, ¿sí? Entonces, en mi plan para vigilancia y prevención del COVID, cuando yo hice mi cuadro de datos personales con riesgo de exposición al COVID, todos estaban en riesgo bajo, ¿no? Pero según se va reactivando la economía, se van abriendo algunas actividades económicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, este ONG trabaja con agricultura, ¿no? Se abre agricultura, ellos ya tienen que ir a interactuar con el campesinado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, muchos de ellos que estaban trabajando... Pamela, buenas noches. Por favor, si vamos integrándonos, podemos apagar el audio, por favor. Solo lo aprendemos para intervenir. Perfecto. Por ejemplo, yo les contaba, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esta ONG, posteriormente, al reabrirse o reanudarse a otras actividades, por ejemplo, en este caso la agricultura, todos estos, mi cuadro de datos de riesgo de exposición por puesto de trabajo, tenías riesgo bajo, porque trabajaba remotamente. Pero al reactivarse algunas actividades, ellos tenían que saltar al campo, interactuar con el campesinado, con las juntas vecinales, no sé. Entonces ya su riesgo de exposición ya no era bajo, sino su riesgo de exposición era medio. Tenía otra ONG que trabajan también en servicios de salud, pero por que no había medios de trasladarse de un punto a otro punto, ¿no es cierto? Por el tema de la inmovilización, ellos también estaban en riesgo bajo, siendo personal de salud, puesto de trabajo, personal de salud, digamos, enfermeras, médicos, ¿no? No podían trasladar, estaban trabajando por teleconsulta, digamos. Entonces el riesgo de exposición es bajo, siendo personal de salud, riesgo bajo. Pero al activarse, al reactivarse, al abrirse las fronteras, podían trasladarse, van a sus puestos de trabajo, a sus centros de salud, digamos, de apoyo, centros de salud itinerantes, por ejemplo, tenían que ir, ya su riesgo de exposición ya no sube a medio, sino a alto o muy alto. ¿Perfecto? Entonces, este tema de estos cuadros son cuadros dinámicos, ¿no? Que van cambiando progresivamente a tema de abrir algunas actividades. Perfecto, eso usted se tiene que considerar. Por eso que la normativa actual determina que el plan para vigilancia y prevención del COVID debe ser no actualizado, es decir, actualizar mensualmente, ¿no? Ahora dice actualizar cuando
se vean o se inicien nuevas actividades. ¿Perfecto? O actividades que estén acorde a la reactivación económica. Los vas actualizando. Cada vez que actualices, tienes que subir tu actualización al sistema del MINSA. Perfecto. Un punto también que ha sido modificado, ¿no? Inicialmente teníamos la 239, luego fue modificada por la 65, luego la 83, y ahora último, no tan último, con la 448, que lo vamos a hablar posteriormente a todo esto. Perfecto. Pero acá, por ejemplo, habría que ver, ¿no? Dentro de la evolución de la normativa, ¿no? Al estar adaptándose a los cambios a los cambios, ¿no? Se nos da el tema de la enfermedad, al ser una enfermedad desconocida, nos va dando luces para tomar nuevas estrategias, para tomar nuevas medidas de control, ¿no? Que sean acorde a lo que vayamos conociendo del virus, ¿no? En este caso, por ejemplo, con la 239, con respecto a la dignificación de riesgo por puesto de trabajo, se podía hablar con respecto a trabajadores con factor de riesgo. Inicialmente se decía más de 60 años. Teníamos un listado de hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, asma, insuficiencia renal crónica, obesidad, ¿no? Con un índice de masa corporal de 30 a más, ¿no? Y luego posteriormente se modifica y se sube 5 añitos más, ¿no? Mayores de 65, ¿no? Ahora dice, ¿no? Hipertensiones arteriales no controladas, ¿no? Los controladas pueden ir todavía, ¿no? Enfermedades cardiovasculares graves, ¿no? Asma, ¿no? Moderada o grave, por ejemplo, ¿no? Eso ya no pueden ir, ¿no? Insuficiencia renal crónica, en tratamiento, ¿no? Con hemodiálisis, ¿no? Pacientes que están permanente con hemodiálisis, ¿no? Entonces, ese paciente, por ejemplo, no va a tener que ir al trabajo, ¿no? Ya tener un trabajo. Ahora, con respecto al tema de la obesidad, ¿no? Índice de masa corporal mayor de 40, ¿no? Y dice, ¿no? Si es los de 30, debe estar controlado por médico ocupacional. El médico de salud ocupacional tiene que controlar y dar el visto bueno para ver si se reincorpora o no, si regresa o no regresa. Reincorporar, ¿se acuerdan? Era cuando estás con la enfermedad, te reincorpora. No, en este caso sería los que regresan. ¿Perfecto? El otro punto es la aplicación de la ficha sintomática. La ficha de sintomatología COVID, ¿no es cierto?, debe ser completada por el trabajador. Esta básicamente, esta hoja, esta ficha de sintomatología COVID, ¿no es cierto?, es para el regreso al trabajo, es una declaración jurada. El trabajador está declarando bajo juramento, ¿no es cierto?, no tener una sensación de alta temperatura o fiebre, no tener tos, estornudo, dificultad a respirar, eh, exportación, no sé, de flema amarilla, ¿no? Entonces, hay cosas como estas, como estos signos o síntomas, que va determinando el trabajador bajo su criterio, con una respuesta cerrada, un sí o un no. Que va, estos signos o síntomas o declaraciones va a dar una mejor luz o va a ayudar como antecedente para que el médico ocupacional o el servicio de seguridad y salud en el trabajo pueda considerar si el trabajador va a retornar o va a regresar a la actividad laboral inmediatamente, o de repente se le va a hacer un examen previo, ¿no es cierto? Un examen previo para que el profesional de salud ocupacional, del Servicio de Seguridad y Salud, dé la orden para el regreso. O de repente no, ¿no? O de repente tendrá que pedir algún examen auxiliar, como la toma de muestra molecular o serológica, o radiografías o tomografías, no lo sé. Perfecto, eso ya va a determinar el personal de salud. Entonces, ustedes sí deben pedir a todos los trabajadores el llenado de esa ficha de sintomatología COVID. Por ejemplo, acá en Cusco se presentó un trabajador y dentro de la ficha de sintomatología COVID, él no advirtió
que ya había sido diagnosticado con COVID, ¿no? Este trabajador llenó su ficha de sintomatología COVID, llenó y registró que era no, 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 no. ¿Tiene sensación de temperatura? No. ¿Tiene tos? No. Está escupiendo flema, ¿no? ¿Ha tenido contacto con personas confirmadas con COVID? No, ¿no? Entonces, él había puesto no, 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 no en todo, porque deseaba regresar a trabajar. El trabajador hace esta declaración jurada, a los 2 días les hacen la toma de muestra serológica y sale positivo. ¿Perfecto? Sale positivo. El médico de la empresa lo que hace, ingresa al SysCovid para registrar, pues, ¿no? Todos los exámenes, de evaluaciones de descarte serológicas que había hecho, entra al sistema y se da la sorpresa que este trabajador ya había sido registrado en una clínica. Este trabajador se había sentido mal, se había ido a una clínica, ¿no? Unos días antes, y había ya el conocido, ¿no es cierto? Incluso por indicaciones del médico de la clínica, le había dado incluso su medicación y le había dicho que guarde, ¿no? Su aislamiento, ¿no? El trabajador pues no hizo caso al tema, de repente no sabía de que esta información, las empresas que hacen el descarte, las pruebas, están en la obligación de informar bajo un registro al Ministerio de Salud, ¿no? El registro del SysCovid. Entonces se retiró, mira. Y cómo engañó a su empleador, ¿no? Llenó su ficha sintomática y determinó que no, que estaba completamente sano. Se somete, se da la sorpresa de que este trabajador ya estaba registrado y como positivo. En este caso, lo que hizo el médico ocupacional es inmediatamente advertir de este hecho al área legal de la empresa, ¿no? Se le hizo llamar al trabajador, ¿no? Por vía telefónica, ¿no? A su puesto de trabajo, se le aisló inmediatamente el puesto de trabajo. Posteriormente a eso se le, se le, se le recomendó, ¿no? Es más, no se le recomendó, se le ordenó que tenga que guardar un aislamiento con respecto a un aislamiento domiciliario, con respecto también al cuidado de su familia. Y el área legal hizo la denuncia penal, ¿no? La denuncia penal, puesto que el trabajador conocía que era positivo. Entonces ahí incurrían 2 delitos. Uno, exposición de peligro a personas, y el tercero, el segundo delito era la diseminación de enfermedades contagiosas, ¿no? Entonces miren el problema en el que se metió ese trabajador. Entonces es importante siempre ustedes que apliquen estas fichas de sintomatología COVID a todos los trabajadores, porque es una declaración jurada, tiene valor legal. El tercer punto es la evaluación de las condiciones de salud del trabajador. Nosotros seguimos en el mismo punto, pero con respecto al control de temperatura, ¿no? El control de temperatura debe de realizarse con un termómetro digital que no tenga contacto directo con la piel del trabajador. Para esto es importante utilizar la guía para la selección de uso de termómetros de radiación infrarroja para piel humana, ¿no? Acá en esta guía les van a dar algunas indicaciones claras con respecto a si es nocivo o no es nocivo. También la irradiación de esta irradiación, ¿no? O radiación no ionizante. No ionizante quiere decir que no causa daño, no causa mutación, ¿no? Hay radiación ionizante que sí causa, ¿no? Rayos X, gamma, ¿no es cierto? Eso sí causan mutación. Son rayos ionizantes, ¿no? Los no ionizantes no causan ninguna lesión ni mutación. Entonces esta guía también nos ayuda a conocer un poco con respecto a utilización de estos
termómetros digitales. ¿Perfecto? ¿Cuánto tiempo de exposición debe ser? ¿No? El disparo debe ser muy rápido, ¿no? Debe ser a una distancia adecuada, que generalmente el proveedor o el fabricante lo indica, ¿no? Para controlar efectivamente la temperatura. El cambio constante o permanente de las baterías también es importante, ¿no? ¿Qué más va acá? Ya, con respecto a la aplicación, ¿no? La evaluación de las condiciones de salud, la aplicación de pruebas serológicas o moleculares, ¿no? Las moleculares son estas pruebas que llevan un poco más tiempo. Las moleculares son aquellas pruebas que van a identificar, ¿no es cierto?, al virus. Y las pruebas serológicas son aquellas conocidas como rápidas que van a identificar los anticuerpos. Perfecto. Entonces, las moleculares son mucho más rápidas con respecto a la ubicación del virus. Lo que demora es el procesamiento, ¿no? Muchas veces solamente se toma la muestra y se manda al Instituto Nacional para que hagan el, el procesamiento, ¿no? Eso es lo que demora más, el procesamiento, ¿no? Las serológicas o pruebas rápidas pueden ser con un pinchazoncito en el dedo, una prueba sanguínea muy rápida, otras que te toman sangrecita del brazo, lo centrifugan, ¿no es cierto? Y hacen la evaluación al plasma, ¿no? Al famoso suerito que decimos, ¿no? Ahí hacen la evaluación y determinan la presencia de anticuerpos que sean como los de la inmunoglobulina M y los anticuerpos de inmunoglobulina G, ¿no? Los que inicialmente se pueden detectar, ¿no? De acuerdo al tiempo de evolución de la enfermedad, se puede determinar, por ejemplo, entre el séptimo y el 11º día, más o menos, o 10º día, se va a encontrar la inmunoglobulina M, por ejemplo, ¿no? Y a partir del 11º al 14º día se puede encontrar la inmunoglobulina G, ¿no? Que es otro tipo de defensa del cuerpo. Entonces, más o menos, por ejemplo, las rápidas nos van a ayudar a saber, para conocer en qué etapa aproximadamente estamos con respecto a tiempo en enfermedad. Ahora, con respecto a la normativa, inicialmente se decía que la aplicación de pruebas serológicas o moleculares están a cargo del empleador y está obligado a realizarse a aquellos trabajadores de medio, alto y muy alto nivel de exposición de riesgo. Posteriormente se cambia y se determina que únicamente se tiene que hacer o está obligado el empleador a realizar las pruebas moleculares o serológicas a los trabajadores con un nivel de riesgo de exposición alto y muy alto. ¿Perfecto? Entonces, generalmente son personal médico, ¿no? O personal de salud, ¿no? Pero, dice, ¿no? Pero, si el profesional de la salud o el profesional del servicio de seguridad y salud en el trabajo determina bajo su evaluación que debo hacerles también al personal de exposición de riesgo medio o exposición de riesgo bajo, se tiene que hacer. Perfecto, entonces va a estar a consideración del profesional del servicio de seguridad y salud o el personal de salud de la empresa, ¿no? A ver, por ejemplo, ponemos un personal, digamos, de riesgo medio, de posición de riesgo medio. Pero ¿dónde trabaja, no? ¿Se acuerdan que hemos dicho medio? Aquellos que interactúan, ¿no es cierto? O atienden a personas, a clientes, proveedores, ¿no? O personas externas a la empresa. Por ejemplo, es un personal que está destacado a un módulo de salud, por ejemplo, donde dan citas. ¿Correcto? Entonces es un centro de salud.
De repente es un hospital, una clínica, ¿no? Ya sea de salud, del ministerio, ¿no? Donde hay mayor carga viral, pero su nivel de riesgo es medio, lo cual dice específicamente de interacción con terceros, ¿no? Pero yo, bajo mi evaluación de hiper, determino que eso es necesario hacerle el descarte o la aplicación de su prueba, por no el nivel de exposición, sino por el grado de exposición y ante quién está exponiendo, también el área en el cual, también se evalúa el área, ¿no? En el hiper. Entonces puedo yo determinar como profesional de servicios de seguridad y salud que es necesario hacerle la prueba molecular o rápida. Perfecto, y voy a determinar la frecuencia también, cada cuánto tiempo lo vamos a hacer, ¿sí? Si voy a hacerlo por medio de una clínica, si voy a adquirir directamente mis pruebas rápidas y mi servicio de salud ocupacional de la empresa va a ser quien haga las pruebas permanentemente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso siempre va a variar. Con respecto al tema de qué hacer en casos de identificar un caso sospechoso, un trabajador en un puesto de trabajo, ¿no? Lo primero que voy a hacer es aplicar la ficha de sintomatología COVID. Dos, aplicar la prueba serológica o molecular. Tres, identificación de los contactos del trabajo. Cuatro, comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento del caso correspondiente. ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes de repente identifiquen un caso sospechoso de un trabajador, para que sea sospechoso, ¿qué deberíamos hacer? ¿A quién voy a determinar como sospechoso, por ejemplo? Alejandra, por favor, ¿me podrías decir quién para ti podría ser sospechoso de COVID? Alejandra. Marleni. Orlando. Sí, aquel que haya estado expuesto. Bueno, ahora ya estamos en un contagio comunitario, ¿no? El que haya estado cercano a una persona expuesta, a un personal de salud también. ¿Ya? Entonces le hago primero su ficha sintomatológica, ¿no es cierto? Así es, La ficha claro. sintomatológica para determinar si está con tos, si está con fiebre, ¿perfecto? Así es. ¿Sí? Ajá. Ya, perfecto. Nuevamente voy a preguntar a Alejandra, si no vamos a poner la falta a Alejandra, ¿ya? Alejandra, ya, vamos a considerar a Alejandra, ya si vuelve a unirse, Alejandra está con falta de la clase de hoy. Marleni, bueno, un segundo llama a Dígame. Marleni. Marleni, ¿estás por ahí? Sí, dígame. Aquí hice la pregunta, Marleni. Otra cosa, ya. Marleni, y ahí hice la pregunta. Ya. Marleni, ya hice la pregunta. ¿Cuál sería tu respuesta? Consideramos como falta a Marleni de esta sesión. No es cuestión acá de dejar prendido el audio, ¿ya? El Zoom, ¿ya? Orlando, si bien, perfecto. Pamela, Sonia, Sí, doctor. ¿Podría, por favor, volverme a repetir la pregunta? ya, la pregunta es la siguiente, vuelvo a repetir para todos. ¿A quién considero como caso sospechoso en mi puesto de trabajo? ¿Cómo? Como ya Orlando ya dijo,
por ejemplo, a aquel trabajador que ha estado en contacto directo con un personal o un trabajador, un familiar positivo, por ejemplo. Ese podría ser sospechoso para mí, ¿no? ¿Qué otras características más tendría que tener para que sea sospechoso? Otro caso que presente sintomatología, ¿no? Tipo fiebre o cualquiera de las otras sintomatologías como cefalea, etcétera. Ya, pero tendría que ser una suma de varias, porque imagínate, o solamente basta que tenga un signo o un síntoma, o es una Lo que es sumatoria de varias. lo que sé, doctor, por ejemplo, en el trabajo se toma la temperatura. Ujú. Persona que tiene mayor de 38 grados de Perfecto, temperatura no ingresa, entonces es considerado como caso sospechoso. perfecto. Uno sería. Dos, Otro caso, como mi compañero bien lo dijo, estar en contacto, ¿no? Directo con pacientes también sospechosos de COVID. ¿sospechosos o positivo? O- claro, positivo, Positivo, pero a veces no sabemos si son positivos, ¿no? O sea, serían casos sospechosos. perfecto, perfecto. ¿No? En todo caso, les voy a pedir, señores, señoritas, que estén atentos, porque, mire, ya tenemos ya dos ausentes, ¿ya? Que se va a considerar dentro de la asistencia. Le voy preguntando igual, según vamos avanzando, ¿no? Eh, si bien es cierto, tenemos eh, esa intención de estar capacitándonos, formándonos o recordando todas estas cosas, eh, no se trata de adquirir el documento como diplomado en tal y no asistir a las clases, ¿no? Eso se va a considerar, ¿no? Por lo menos yo lo considero siempre. Con este tema del Zoom es un poco difícil, ¿no? A veces yo quiero que abran todo su video para verlos, pero a veces pues estamos un sábado en casa, ¿no? Y no deseamos que nos vean. Pero eso no quiere decir que deje de el Zoom prendido y me pongan a hacer mis cosas. Ellos van a ser considerados. Cualquier momento voy a llamar la lista y yo ya tengo ya una inasistencia clara, ¿no? Y cualquier momento llevo la lista nuevamente y quien no esté, vamos a ponerla en asistencia y vamos a dar a conocer al coordinador, ¿no? Perfecto. Entonces, como decían vuestros compañeros, hay dos formas muy claras, o dos indicadores para determinar con respecto a un paciente o digo a un trabajador que sea sospechoso, ¿no? Uno que haya contacto directo con un trabajador positivo, un familiar positivo. Es como sospechoso. Perfecto. Otro, en caso, digamos, de que tenga alguna sintomatología, como dice la doctora, ¿no? Una sintomatología, ¿no? Que puede tener fiebre, una cefalea, de repente el esmoguito se ha soltado, tiene un dolor en el pecho, una tos persistente, ¿no? Entonces yo puedo verlo como sospechoso, ¿no? En el caso, digamos, de control de temperatura, ¿no? Cuando se hace el control de temperatura, se implementa como procedimiento también, ¿no? En el control de temperatura, ¿no? Se le toma temperatura mayor de 38 grados, se le coloca en otro lado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que he hecho yo? En las empresas hemos marcado círculos amarillos en la parte externa de la empresa, círculos amarillos, ¿no? Distanciados de 1 metro cada uno. Claro que cada trabajador está con sus equipos de protección personal y todo lo demás. Perfecto, William. Ya lo tengo anotado. Eh, entonces, Una consulta. sí, le escucho. ¿Me podría nuevamente explicar la diferencia en lo que es el nivel de exposición y el grado de exposición? El nivel de exposición, ¿no es cierto? Dice, no, mira, el nivel de Sí, exposición está ya descrito en la norma, ¿sí?
Sí, El nivel de exposición, ¿no es cierto? El nivel de exposición ya está descrito entre bajo, medio, alto y muy alto, ¿no es cierto? Son diferentes niveles. sí. El Ujú. grado de exposición tú lo vas a determinar con tu con tu identificación de peligros y evaluación de riesgo. ¿Perfecto? Por puesto de trabajo. Si bien es cierto, yo puedo tener diferentes niveles de exposición que están descritos, yo puedo determinar el grado de exposición por de repente, por las condiciones inadecuadas de la infraestructura. Por ejemplo, son trabajadores que están en un área que no tiene ventilación permanente, no tiene ciclo de cambio de aire permanente, ¿correcto? O de repente en el tema del trabajo, en el trabajo que está realizando, es en un área con mayor carga viral, en un hospital, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tú vas a poner como mayor grado de exposición, ¿perfecto? Por la condición en la cual está trabajando. Porque el nivel ya está dispuesto. Ok. No te escuché.